grabar, ya compartir pantalla. Ya. Entonces, la primera pregunta dice calcular esta integral doble, en donde la variable x se mueve entre menos 3 y 3, y la variable y se mueve entre 0 y la raíz de 9 menos x al cuadrado, donde el integrando en este caso es el seno de x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ya? Bueno, el hecho de que aquí dentro esté escrito esta expresión de x al cuadrado más y cuadrado, ya nos da una pista de que a lo mejor nos conviene utilizar coordenadas polares, ¿cierto? Porque recordemos que esto en coordenadas polares no es más que r al cuadrado, ¿cierto? Además de que si yo intentara integrar esto en primer lugar respecto a y, en realidad es bastante complicado, no tiene una solución sencilla. De hecho, ni siquiera sé si exista la integral de esa expresión, ¿ya? Así que vamos a ver qué podemos hacer para simplificar el problema. ¿Ya? En primer lugar, analicemos la región sobre la que estamos integrando, ¿ya? Aquí nos dicen que la variable x se mueve entre menos 3 y 3, ¿cierto? O sea, desde aquí, por ejemplo, donde esto es menos 3, hasta acá, que es 3. Y la variable y se mueve desde el 0, o sea, desde esta recta, hasta la función raíz de 9 menos x al cuadrado, ¿ya? Pero podemos ver que eh, cuando decimos que esto es raíz de 9 menos x al cuadrado, que es el límite superior, eso quiere decir que y está acotado por esa función, ¿cierto? Así que nosotros vamos a graficar el caso límite en el que y es exactamente esa función, ¿ya? Quiere decir y igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado, ¿cierto? Que trabajándolo un poquito podríamos decir que esto es igual a y al cuadrado, igual a 9 menos x al cuadrado, ¿cierto? O lo que es lo mismo, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 9. Entonces, si se fijan, es un círculo, perdón, una circunferencia centrada en el origen de radio 3, ¿cierto? Pero estamos considerando solamente la parte positiva, porque aquí estamos trabajando con la raíz positiva, ¿ya? Si aquí hubiese dicho menos la raíz de 9 menos x al cuadrado, sería la parte negativa del ciclo, o sea, la que pasa por debajo, ¿ya? Pero en este caso es más, así que vendría siendo la parte que pasa por arriba del círculo, el semicírculo al final. Este semicírculo de radio 3 que pasa por ahí y llega hasta acá. Entonces aquí también esto es 3, ¿ya? Porque tiene radio 3. Entonces, esta sería la región sobre la que estamos integrando. Y, como ya deberían saber, las coordenadas polares precisamente me facilitan el cálculo sobre regiones que tienen estas geometrías redondas, ¿cierto? O circulares. Así que vamos a utilizar coordenadas polares en este caso para facilitar el cálculo en el ejercicio, ¿ya? ¿Cómo son las coordenadas polares? Es esta transformación. X, lo escribo mejor, em, coordenadas polares. Entonces, x es igual a r por coseno de teta, ¿ya? Y es igual a r por seno de teta. Entonces, en este caso, las nuevas variables que el cambio de coordenada me produce son r y teta, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a estar trabajando con r y teta. Y el jacobiano, que es igual, y aquí lo voy a escribir de esta manera para que quede más explícito, es igual a esta expresión de acá. Aquí se explicita cuáles son las funciones que yo estoy derivando respecto a qué variables, respecto a r, teta. En el caso de las coordenadas polares es igual a r, ¿ya? Entonces, claro, el jacobiano lo que hace es tomarme las funciones, perdón, las variables antiguas, que en este caso son x e y derivarlas sobre esta transformación, ¿cierto? Respecto a las variables nuevas. O sea que al final me debería quedar algo que dependa de las variables nuevas, ¿ya? Entonces, ahora, esto escrito en coordenadas polares va a ser lo siguiente. Podemos ver que el ángulo se va a mover desde, en este caso, 0 grados, ¿cierto? Desde acá hasta 180 grados, ¿cierto? Que en radianes sería pi radianes. Entonces sería el ángulo moviéndose desde 0 hasta pi de el radio,
que el radio se mueve desde el origen hasta la curva, ¿ya? Y en este caso la curva es esta de acá, que es un círculo de radio constante, o sea, de radio igual a 3, ¿ya? Así que el radio se movería desde cero nuevamente, porque parte en el origen, hasta 3, porque ese es el valor máximo que puede llegar a tomar. Y es constante además en todas las circunferencias, ¿cierto? Da lo mismo si yo, por ejemplo, estoy aquí, la distancia desde el centro hasta acá es 3, desde acá hasta acá también es 3 y así en cualquier parte de la circunferencia. Por eso es 3 constante, ¿ya? Y además queda el integrando. Seno de x al cuadrado más y al cuadrado. Pero ya sabemos que esto en coordenadas polares es igual a r al cuadrado, ¿cierto? Es cosa de reemplazar. Y va a quedar r cuadrado por coseno cuadrado más r cuadrado por seno cuadrado y queda entonces r cuadrado. Por el jacobiano, que en este caso es r en dr, ¿cierto? Que es la integral de adentro, en d teta. Entonces tenemos que calcular esta integral que, si se fijan, es más sencilla que la anterior porque partiendo por el hecho de que ahora los límites son constantes, ¿ya? Podemos ver que esta integral de adentro no depende de pi, ¿cierto? Así que podemos integrar al tiro respecto a pi, perdón, respecto a teta, no depende de teta, entonces podemos integrar al tiro respecto a teta y quedaría pi, ¿cierto? Porque es pi menos cero por la integral entre 0 y 3 de el seno de r al cuadrado por r en dr, ¿ya? Y esto ya es más sencillo de integrarlo porque basta con que yo haga un cambio de variable diciendo, por ejemplo, que u es igual a r al cuadrado, de tal manera que du es igual a 2r por dr, o lo que es lo mismo, du medios es igual a r por dr. Y además viendo que cuando r tiende a cero, acá, al límite inferior, entonces u va a tender a cero también, ¿cierto? Porque aquí si r va a cero, u también va a cero. Y cuando r tiende a 3, acá, entonces reemplazando acá queda 3 al cuadrado, u entonces va a tender a 9. Y con esto, la integral ahora nos queda escrita como pi medios, ¿cierto? Por este medio de acá. La integral entre 0 y 9, que son los nuevos límites, del seno de u, ¿cierto? Que es r al cuadrado por r de r, pero eso ya vimos que es du medios. El u medio ya lo saqué y queda entonces du. Y esto ya es muy sencillo calcularlo. Esto sería pi medios por la integral del seno, que es menos coseno de u, evaluado entre 0 y 9. Esto sería igual a pi medios por, y aquí queda, menos coseno de 9, menos coseno de 9, menos coseno de 0, menos coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces quedaría pi medios por 1 menos coseno de 9. Ese sería entonces el valor de la integral, ¿ya? Entonces, si se fijan, al final no ocupamos las coordenadas cartesianas, sino solamente para lograr el cambio de coordenadas polares y terminamos trabajando en este sistema coordenado, que era más sencillo, debido a la geometría del problema que estábamos trabajando, de la región de integración. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Queda claro? Sí, todo claro. Genial. Entonces, pasemos con la siguiente pregunta. La pregunta 2, que dice: calcule la masa de la placa omega, que es un subconjunto de R2, acotada por las curvas y igual a x al cuadrado menos 2x más 3 y igual a x al cuadrado más 1 y x igual a 1 medio. Si la densidad de masa en cada punto es ρ de x, y igual a e elevado a i menos x al cuadrado. Además nos piden, o sea, nos sugieren considerar el cambio de variables u igual a 2x y v igual a y menos x al cuadrado, ¿ya? Tengo entendido que no les van a hacer ejercicios o preguntas de aplicaciones en el certamen, ¿ya? Y aplicación es algo como esto de acá, en el que les dan, por ejemplo, una función de densidad y les piden calcular eh, cuál es la masa
de lo que nosotros estamos obteniendo, en este caso de la placa omega nr, que es un subconjunto de R cuadrado, ¿ya? Pero vamos a ver que en realidad estos ejercicios no son más que una manera de reescribir ejercicios de integrales dobles, ¿ya? Cuando me dicen que la densidad de masa en cada punto es ρ igual a esto de acá, y me piden calcular la masa, en realidad lo que me están pidiendo es integrar esta función de densidad. Nada más que eso, ¿ya? Y los límites me los dan acá, así que en realidad el problema es equivalente a simplemente resolver una integral doble, ¿ya? Pero veamos, dice aquí, considere el cambio de variables u igual a 2x, v igual a y menos x al cuadrado. Así que hagamos eso, ¿ya? Nos dicen, no, no, lo voy a reescribir, u igual a 2x, v igual a y menos x al cuadrado. Entonces, cuando uno hace un cambio de variables, tiene que preocuparse de dos cosas. La primera es reescribir todo lo que yo tengo en estas nuevas variables, ¿ya? Por ejemplo, aquí me dicen que la función ρ de densidad es e elevado a i menos x al cuadrado. Yo tengo que reescribirla de manera que me aparezcan solamente las variables nuevas. En este caso quedaría e elevado a v, ¿cierto? Además de eso, los límites, ¿cierto? Porque los límites también están dados por coordenadas cartesianas, pero nosotros ahora estamos con un nuevo sistema coordenado que está dado por esto. Así que los límites también ahora tienen que quedar dependiendo solamente de u y v, ¿ya? Esa es como la primera parte. Y la otra parte que siempre tienen que hacer es calcular el jacobiano, ¿ya? Cada vez que hacen un cambio de coordenadas, tienen que calcular el jacobiano. Y aquí hay una distinción, claro, que uno hace a cuando simplemente realiza un cambio en el orden de integración, ¿cierto? Que, por ejemplo, si yo tengo esta región en el plano, esta de acá, ¿ya? Y la estoy recorriendo primero considerando x constantes e y que varía entre funciones, cambiar el orden de integración es simplemente re- eh, replantear la manera en la que estoy recorriendo la región de integración, ¿ya? Pero cuando hago un cambio de coordenadas, en realidad estoy transformando toda la región que yo estoy integrando, de tal manera que, por ejemplo, a través de un cambio de coordenadas, esto ya no me queda como un triángulo, sino que pasa a ser un cuadrado, ¿ya? Entonces, como estoy cambiando todo, como estoy cambiando las variables, tengo que hacer el cálculo del jacobiano. Ya cuando uno hace un cambio de orden de integración, en realidad no le importa el jacobiano porque no está cambiando nada en realidad, está cambiando solamente el orden respecto al cual integra las mismas variables que estaba utilizando, ¿ya? Pero cuando uno hace un cambio de variables, cambia completamente todo el panorama y hay que calcular el jacobiano. Ya, entonces calculemos el jacobiano en este caso, ¿ya? Como les dije en el ejercicio anterior, cuando hago un cambio de coordenadas, a mí me interesa el jacobiano que quede dependiendo de la nueva variable, ¿cierto? O sea, yo voy a estar calculando eh, de las variables antiguas, que en este caso son x e y, yo quiero calcular las derivadas de estas respecto a u y v, ¿cierto? Pero para eso necesitaría tener x e y despejadas en función de u y v, ¿cierto? Para poder calcular esa derivada. Pero aquí resulta que yo tengo u y v escritas en función de x e y. Tengo como lo contrario a lo que necesito, ¿ya? Así que lo que vamos a hacer es calcular esto de aquí, que vendría siendo como el inverso del jacobiano, las derivadas de las funciones u, v respecto a x, y, ¿cierto? De nuevo, esto no es lo que yo necesito. Necesito la derivada de x, y respecto a u, v, ¿ya? Pero vamos a calcular esto, que en este caso va a ser igual a la derivada de u respecto a x es 2, la derivada de v respecto a x es menos 2x. Y acá, la derivada de u respecto a y es 0 y la derivada de v respecto a y es 1. Entonces esto, al final, como estoy calculando el determinante, sería 2 por 1, 2 menos 0, ¿ya? El jacobiano, que es el que yo estoy buscando, j, que es igual a, lo voy a reescribir acá, de x, y de u, v, ¿cierto? Este es el que yo estoy buscando, es igual a de u, v de x, y, pero invertido. ¿Ya? Donde en este caso invertido quiere decir el inverso multiplicativo, ¿ya? O sea, si en este caso, por ejemplo, esto de acá me dio 2, entonces esto sería igual a un medio, ¿cierto? Simplemente darlo vuelta. Y así se calcula entonces el jacobiano, entonces no tengo que andar em,
despejando aquí x e y en función de u y v, y después derivando. No puedo hacer el cálculo directo, pero tengo que recordar que después tengo que invertirlo, ¿ya? Entonces ya tengo el jacobiano de la transformación, ahora me falta ver los límites, ¿cierto? Reescribamos las ecuaciones que aparecen más arriba. Dice, por ejemplo, y igual a x al cuadrado menos 2x más 3. Eso lo podemos escribir como y más x, no, perdón. Aquí, por ejemplo, podemos pasar el x al cuadrado restando y el 2x sumando. Entonces quedaría y menos x al cuadrado más 2x es igual a 3, ¿cierto? Así quedaría. Simplemente pasé los x para el otro lado. Esta de acá puedo escribirlo como y menos x al cuadrado es igual a 1. Y menos x al cuadrado es igual a 1. Y este último de acá, x igual a un medio. Bueno, eso lo voy a dejar igual. X igual a un medio. Ya, y ahora, reescribiendo esto en las nuevas variables, claro, las nuevas variables, quedaría y menos x al cuadrado es v, más 2x, pero 2x es u. Entonces quedaría más u es igual a 3. Aquí quedaría y menos x al cuadrado es igual a 1, y menos x al cuadrado es v, entonces sería v igual a 1, y acá x es igual a un medio, pero x acá podemos ver que es igual a u medios, ¿cierto? Si despejamos x acá queda un medios, entonces puedo reemplazar y quedaría un medios igual a un medio, o sea que u es igual a 1, ¿ya? Bueno, y me dicen además que es la región que está acotada por estas curvas, o sea que si yo aquí grafico, me quedaría, esto va a ser el eje U y este va a ser el eje V. Aquí me queda V más U es igual a 3, es lo mismo que decir, voy a escribir acá arriba, esto es lo mismo que decir V es igual a 3 menos U, que esto sería una recta, ¿cierto? Dependiente negativa, dependiente menos 1, y que pasa por el 3, aquí. Entonces aquí pasa por el 3, aquí pasa por el 3 y tiene pendiente menos 1. Entonces sería aquí V igual a 3 menos U. Y me dicen además que V, o sea que esta región está acotada por V igual a 1, que sería esta de acá. Aquí esto vale 1. Y U igual a 1, que sería esto de acá. Y esto sería 1. ¿Ya? Entonces, claro, lo que está aquí acotado por todas las curvas, por estas tres curvas, sería este triangulito de acá. ¿Ya? Y ahora con esto entonces puedo reescribir la integral, ¿ya? En estas nuevas variables. La integral quedaría, por ejemplo, si hacemos que el u se mueva entre constantes, entonces el u se estaría moviendo desde acá, desde el 1, hasta la intersección entre esta recta. A ver, claro, precisamente, eso era lo que iba a decir, ¿ya? Eh, Aquí quedaría 1. Y aquí, ¿hasta dónde llegaría acá? Hasta la intersección entre 1, entre v igual a 1, y esta recta v igual a 3 menos u, ¿ya? O sea, quedaría, reemplazando en v igual a 1, quedaría 1 es igual a 3 menos u, o sea que u sería igual a 2, ¿ya? Entonces, eh, u se movería desde el 1 hasta el 2. Espérenme. ¿A eso te referías, Emily, con lo que me dijiste? Ya. Entonces, esos serían los límites para el U. Y para el V podemos ver que se mueve desde el 1, que sería esta recta, desde el 1 hasta la curva, ¿cierto? Que en este caso es esta de aquí, V igual a 3 menos U. Entonces aquí quedaría hasta 3 menos U. ¿Y cuál sería la función? Bueno, yo les dije, es la densidad de masa que me dan arriba, es E elevado a I menos X al cuadrado. Pero en este caso, I menos X al cuadrado es V, entonces quedaría E por V. Por el jacobiano, ¿cierto? Que el jacobiano es un medio, entonces quedaría un medio. En este caso sería dv, que sería esta integral de acá, por du. ¿Ya? Y así de simple. Ahora lo único que nos falta sería calcular esta doble integral. Aquí quedaría
sacamos el 1/2, ¿ya? E integramos respecto a v. Quedaría 1/2, la integral desde 1 a 2 de la integral de e elevado a v es e elevado a v evaluado entre v igual a 1 y v igual a 3 menos u en du. Ya, esto sería igual a 1/2 de la integral de 1 hasta 2 de, y aquí evaluamos, e elevado a 3 menos u, 3 menos u, menos e elevado a 1. Entonces quedaría e en du. Aquí integramos nuevamente respecto ahora a u, sería 1/2. em, la integral de e elevado a 3 menos u es menos e elevado a 3 menos u. Y la integral de e, en este caso e es constante, es el número e, ¿cierto? Entonces quedaría menos e por u. Y esto evaluado desde 1 hasta 2. Bien, entonces ahora aquí puedo, por ejemplo, factorizar por menos 1, quedaría menos 1/2 y quedaría entonces e elevado a 3 menos 2, ¿cierto? Porque evaluamos en el 2, e elevado a 3 menos 2 es 1, quedaría e, menos 2 por e, perdón, más 2 por e, más porque factoricé por menos 1, ¿cierto? Menos aquí y quedaría e elevado a 3 menos 1, que sería 2, más e por 1, que sería e. Ya aquí quedaría entonces menos 1/2 y quedaría e menos e, este de acá se cancela con este de acá y quedaría 2e menos e al cuadrado. ¿Ya? Que, bueno, aquí ya está listo el ejercicio, pero simplemente factorizando por e y multiplicando por menos 1 quedaría e medios por e menos 2. ¿Ya? Como le digo, ya con el paso anterior bastaba, pero es como para reescribirlo nomás de una manera más ordenada. Y ese sería entonces el resultado del ejercicio. Ese sería el valor de la integral. ¿Ya? ¿Se entendió? Si no hay dudas, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Que esta pregunta la encuentro entretenida. Dice, si S es la región del primer cuadrante limitada por las curvas x por y igual a 1, x por y igual a 2, y igual a x e y igual a 4x, nos piden probar que la integral doble sobre esta región S, que nos acaban de describir, de f de x por y en dx en dy es igual al logaritmo natural de 2 de por la integral desde 1 hasta 2 de f de u en du. Ya nos están cambiando la variable, así que ahí algo me debe decir que a lo mejor tengo que hacer un cambio de coordenadas, ¿cierto? Solamente que en este caso, a diferencia del anterior, no me están dando explícitamente cuál sería el cambio de coordenadas que tengo que hacer, ¿cierto? Así que tengo que ingeniármela un poco para encontrar cuál sería, en este caso, el cambio de coordenadas apropiado, ¿ya? Entonces, voy a reescribir esto de acá, los límites de arriba. Dice x por y igual a 1, ¿cierto? Dice también x por y igual a 2. Este y igual x yo lo puedo reescribir como y sobre x igual a 1, ¿ya? Notando que estoy haciendo la excepción de cuando x es igual a 0, ¿cierto? Yo cuando paso el x dividiendo estoy asumiendo que el x no puede ser 0, ¿cierto? Lo dejo implícito ahí, pero no puede ser 0, ¿ya? Y también aquí y sobre x es igual a 4, ¿cierto? Va. Entonces, viendo esto, ¿cuál creen ustedes que debería ser el cambio de variable que tengo que hacer? Viendo esta manera en la que lo reescribí. Precisamente. Aquí tengo u igual a x por y, ¿cierto? Que vendría siendo esta primera dos ecuaciones de acá. Y tengo también v igual a y sobre x, ¿ya? Este sería el cambio de variable y es natural, porque si yo lo defino así, entonces lo que estoy diciendo es que el u se va a mover desde el 1 hasta el 2, ¿cierto? Como me sale acá. Y que el
v se va a mover desde el 1 hasta el 4. Y eso es un cuadrado, eso, perdón, es un rectángulo. Así que es muy sencillo integrar en esta región, en este rectángulo que ahora me queda, ¿ya? Entonces ya tengo los límites definidos en la nueva variable y me faltaría calcular el jacobiano, ¿cierto? El jacobiano, como habíamos visto antes, no, todavía no lo voy a calcular, porque lo que voy a calcular ahora es la derivada de u, v respecto a x, y, ¿cierto? De nuevo, porque es más sencillo, porque ya tengo a u y v expresados en función de x e y. ¿Ya? Entonces, esto sería igual a la derivada de u respecto a x es y, la derivada de v respecto a x es menos y sobre x al cuadrado, la derivada de u respecto a y sería x, y la derivada de v respecto a y es 1 sobre x. Entonces, esto es igual a y por 1 sobre x es y sobre x menos, quedaría menos y sobre x, ¿cierto? Porque aquí este x se va con uno de abajo y me queda x solamente. Esto es igual a 2, 2 por y sobre x, ¿ya? Pero, de nuevo, yo necesito el jacobiano. Esto no es el jacobiano. El jacobiano es igual a esto de u, v de x, y a la menos 1. Y en este caso sería 1 sobre 2 y por x. Y sobre x, ¿cierto? Sería 1 sobre esto. Pero y sobre x es v, ¿cierto? Entonces esto es igual a 1 sobre 2 por v. ¿Ya? Ya, ahora tengo el jacobiano y tengo los límites escritos en función de la nueva variable, así que podemos replantear la integral que me daban al principio. La integral era la doble integral sobre sobre s, claro, de f de x por y en de x de y. De x de y. ¿Ya? Ahora, trabajando con las nuevas variables, quedaría u, por ejemplo, se mueve entre 1 y 2. Entonces sería la integral desde 1 hasta 2 de v, que se mueve desde 1 hasta 4. De f de x por y, pero x por y es u, por el jacobiano, que dijimos que era 1 sobre 2v en dv en du. Entonces ahora integro esto, quedaría, saco el 1 medio, quedaría un medio la integral desde 1 hasta 2 e integro respecto a v, ¿cierto? Quedaría la integral de 1 sobre v es logaritmo natural de v, entonces quedaría aquí f de u, que no depende de v, ¿cierto? Por el logaritmo natural de v. Evaluado desde 1 hasta 4 en du. Y ahora simplemente evaluamos, quedaría un medio la integral desde 1 hasta 2 de f de u por logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 1 en du. Logaritmo natural de 1 es 0 y quedaría entonces logaritmo natural de 4, que es constante, así que lo vamos a sacar. Esto es igual a 1 medio logaritmo natural de 4, la integral desde 0, perdón, desde 1 hasta 2 de f de u en du. Y aquí, esto que está multiplicando al logaritmo, lo puedo pasar adentro del argumento como una potencia, ¿cierto? Entonces quedaría logaritmo natural de 4 elevado a 1 medio. Y eso es igual a raíz de 4, o sea, 2. Quedaría entonces logaritmo natural de 2 por la integral desde 1 hasta 2 de f u en du. ¿Ya? Y así entonces se resolvería este ejercicio, ¿ya? No era nada del otro mundo. Aquí lo que había que notar si era cuál era el cambio de variable adecuado para trabajar este caso, ¿ya? Porque de nuevo no me lo dan explícitamente, sino que yo lo tenía que encontrar. Yo tenía que decir, en este caso me conviene utilizar este cambio de variable, ¿ya? Pero, claro, una vez ya lo escogimos, pudimos trabajar todo como lo habíamos estado haciendo hasta ahora y eh, pudimos encontrar el resultado que nos pedían probar en el enunciado. ¿Ya? Y ese sería entonces el ejercicio.
Y ahora entonces nos vamos al ejercicio 4, que sería el último, ¿ya? Hice poco ejercicio porque este último no es que sea complicado, ¿ya? Pero es como, tiene varios pasos, ¿ya? Podría decirse que es como medio largo. Así que por eso puse hasta el 4 nomás. Pero no es complicado. Y ahora vamos a ver que no es así. Nos piden considerar la región omega de t, que está definida aquí como x, y en R2, que cumplen con que x a la cuarta sobre 16 más y a la cuarta es menor o igual a t elevado a 4, y además con x e y siendo mayores a igual a 0, o sea, estando solamente en el primer cuadrante. Nos dicen que para t entre 0 y 1 se define la función f de t igual a la doble integral sobre omega de t de x por y por el arco tangente al cuadrado de x a la cuarta más 16 y a la cuarta en dA. Nos piden demostrar que la derivada de f respecto a t está acotada por pi al cubo sobre, aquí me equivoqué, aquí no debería ser 8, aquí debería decir 4, ¿ya? De pi al cubo sobre 4. Eh, ya, entonces nos están dando como mucha información, ¿cierto? Por un lado nos están dando el dominio sobre el cual estamos integrando, que depende de la variable t, estemos viendo entre 0 y 1. Nos están dando la función, que en este caso es una función expresada como una integral, y nos están pidiendo la derivada de esta función, ¿ya? Así que veamos cómo lo podemos atacar. Ya primero quiero que entiendan por qué f en este caso depende de la variable t. Es como cuando en el caso unidimensional uno definía una función f, por ejemplo, o no, le voy a poner otra letra, g de t, ¿ya? Igual a la integral entre 0, por ejemplo, y t de aquí cualquier cosa. Podría ser, por ejemplo, no sé, 1 sobre logaritmo natural de u en du, ¿ya? Entonces, aquí claramente la variable de la integral es u, ¿cierto? Pero la función g depende solamente de la variable t, ¿cierto? Que está aquí en los límites. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí la variable de la función f está en el límite aquí de la integral, solamente que no me lo están dando explícitamente, porque tiene esta geometría que es medio rara. Ya, yo no sé exactamente lo que es. Tiene pinta de elipse, pero están a la cuarta, así que no son elipses. Ahí vamos a ver cómo lo hacemos. Pero claro, los límites están acá, ¿ya? Perdón, el t está aquí dentro de los límites, como en este caso, estaba dentro de los límites de la integral, ¿ya? Ya. Espero hayan entendido eso. Eh, lo que vamos a hacer en primer lugar es tratar de reescribir este dominio omega sub t de manera tal que nos quede algo más reconocible, ¿ya? O algo más sencillo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de un cambio de variable, ¿ya? Por ejemplo, podemos definir el cambio de variable u igual a, vamos a decir, x al cuadrado, ¿ya? Y v igual a i al cuadrado. ¿Por qué escogimos esto? Porque si u es igual a x al cuadrado, entonces aquí estaría quedando eh, u al, quedaría u al cuadrado, ¿cierto? Y de hecho, más que x al cuadrado, lo podríamos hacer incluso más simple, porque si decimos que u es igual a 4x al cuadrado, entonces aquí este x a la cuarta lo podemos estar definiendo como 2x al cuadrado elevado a 4. Ah, claro, aquí sería entonces sería 2. Pam. Claro, yo aquí esto lo puedo estar definiendo, oh, perdón, estoy completamente confundido. Aquí 4, ¿cierto? Porque aquí yo lo estaría escribiendo como 2. Ahí sí. Ya, perdón, perdón, perdón. Entonces, claro, yo aquí si elevo 4 al cuadrado quedaría 16 y aquí quedaría x al cuadrado, x a la cuarta. Entonces quedaría 16x a la cuarta x al cuadrado sobre 4. Ya, ahí sí, ahora sí, perdón. La idea es escribir esto como expresión para que se cancelen las cosas, ¿ya? Entonces aquí quedaría u igual a x al cuadrado a la cuarta. Entonces yo puedo reescribir omega de t, y ahora vamos a ver omega de t asterisco, ¿ya? Como, en este caso serían los u, v en R2, tales que
aquí x a la cuarta sobre 16 yo lo puedo escribir como x al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Y aquí el y a la cuarta lo puedo escribir como y al cuadrado, y esto es menor o igual que t a la cuarta. Entonces aquí tengo x al cuadrado sobre 4 es u. Entonces quedaría u al cuadrado más y al cuadrado es v. Entonces quedaría v al cuadrado. Y esto sería menor o igual a t elevado a 4. Y además, aquí me dicen que x, y es mayor o igual a 0. Pero podemos ver acá que u y v está definido como funciones cuadráticas. O sea que solamente pueden también tomar valores positivos, ¿cierto? No pueden tomar valores negativos porque estamos trabajando con x e y reales, ¿cierto? Así que quedaría que u y v también tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Ya? Ya, aquí reescribimos entonces la región de integración en función de u y v. Y lo escribimos este asterisco precisamente para distinguirlo de del primero omega sub t. ¿Ya? Ahora tenemos que calcular el jacobiano. Decimos entonces que esto de u, v en dx, y es igual a, sería la derivada de u respecto a x, respecto a x sería 2x sobre 4, o sea, x medios. Aquí la derivada de v sobre respecto a x es 0. La derivada de u respecto a respecto a y es 0 y la derivada de v respecto a y es 2y. Aquí multiplicamos, entonces quedaría x medios por 2y, quedaría x por y, ¿cierto? Porque los dos se cancelan, eh, menos 0, así que quedaría x sobre x por y. Y el jacobiano sería igual a 1 sobre esto, o sea, sería igual a 1 sobre x y. Em, ya, tenemos el jacobiano, tenemos esto escrito en función de u y v, así que esta función f de t lo podemos reescribir ahora como la integral doble sobre omega sub t asterisco, ¿cierto? Y aquí quedaría x por y. Voy a escribir x por y a pesar de que debería escribirlo en función de las nuevas variables, ¿ya? Que son u y v. Pero vamos a escribir x por y, ahora ya van a ver por qué. Por el arco tangente de, y aquí queda x a la cuarta más 16 y a la cuarta, ¿cierto? Eh, x a la cuarta, aquí podemos pasar el 4 multiplicando para acá y quedaría que x al cuadrado es igual a 4u. O sea que si elevamos al cuadrado quedaría x a la cuarta igual a 16u al cuadrado. Entonces quedaría 16u al cuadrado más y a la cuarta, perdón, más 16 y a la cuarta que sería 16 y al cuadrado. Esto perdón, por el jacobiano, que el jacobiano dijimos que era 1 sobre xy. Entonces quedaría por 1 sobre xy. Entonces ese se va con esto de acá y quedaría de, en dA también, ¿cierto? Porque no tenemos un orden, así como primero integro respecto a u, respecto a v, no, en dA. Y así quedaría entonces esto ahora escrito en función de u y v, ¿ya? Pero si bien me simplificó algo las cosas, no me ha resuelto el problema. Así que vamos ahora a trabajar con otro cambio de variable, ¿ya? Ahora espero que sea intuitivo para ustedes ver que, aquí perdón, no era i, era v, es que sea intuitivo para ustedes ver que el cambio de variable que debo utilizar ahora es un cambio de coordenadas polares, ¿cierto? Porque me están diciendo aquí 16v al cuadrado más 16v al cuadrado tiene la forma de estas coordenadas polares y además u al cuadrado más v al cuadrado es menor o igual a t elevado a 4, ¿ya? Así que vamos a utilizar coordenadas polares. X igual a r coseno de t. Y igual a r seno de t. Y el jacobiano, que ya lo hemos ocupado antes, el jacobiano de esta transformación es r, ¿ya? Ya, entonces ahora omega de t, le voy a poner asterisco, asterisco,
sería igual a los r, teta, ¿cierto? Tales que, y aquí vemos, dice u al cuadrado más v al cuadrado es menor o igual a t elevado a 4. U al cuadrado más v al cuadrado es r al cuadrado, ¿cierto? Aquí me equivoqué. No era x, y, era u y v porque esas son las nuevas variables. Y ahí sí. Quedaría entonces r al cuadrado, ¿cierto? R al cuadrado menor o igual a t elevado a 4. Pero eso es lo mismo que decir que r es igual a, perdón, que r es menor o igual a t al cuadrado. ¿Ya? Y además me dicen que u y v son mayores o iguales a 0. O sea, estamos considerando solamente el primer cuadrante. Por lo que el ángulo teta se estaría moviendo desde 0 hasta pi medios. Entonces quedaría 0 menor o igual a teta menor o igual a pi medios. ¿Ya? Y así quedaría entonces los límites. Y por lo tanto, bueno, Jacob, ya lo calculamos. Así que entonces f de t ahora va a quedar como la integral entre el ángulo se mueve entre 0 y pi medios. Y el radio se mueve entre 0 y t al cuadrado. Y aquí quedaría arco tangente al cuadrado de 16 por u al cuadrado más 16 por v al cuadrado. Podemos factorizar eso por 16 y quedaría entonces 16 por u al cuadrado más v al cuadrado, y eso es r al cuadrado. Quedaría 16r al cuadrado por em, el jacobiano, que era r, en dr en d teta. ¿Ya? Y eso sería. Y como esto no depende del ángulo en ninguna parte, quedaría igual a pi medios por la integral desde 0 hasta t al cuadrado de el arco tangente de 16r al cuadrado por r en dr en d teta. ¿Ya? Y bueno, y llegamos a algo parecido a lo que teníamos más arriba, ¿cierto? Que lo borré. Eso de cuando tengo yo una función escrito como una integral de una sola variable, una integral unidimensional, ¿cierto? Aquí tengo eh, esta expresión que claramente la integral, aquí hay integral respecto a teta. La integral depende de la variable r, pero la función que estamos definiendo aquí depende de teta, que está de t, perdón, que está en el límite, ¿ya? Así que me están pidiendo la derivada de f. Derivemos. Quedaría f' de t igual a pi medios es constante, así que lo dejamos ahí. Y por el teorema fundamental del cálculo, esto quedaría el argumento evaluado en t al cuadrado, quedaría arco tangente de 16 t al cuadrado quedaría 16 t a la cuarta por r, que r en este caso al reemplazarlo quedaría t al cuadrado por 2t. Aquí, perdón, es esto al cuadrado. Entonces aquí este se va con este y quedaría igual a pi por el arco tangente de al cuadrado de 16t elevado a 4 por, y quedaría t al cuadrado por t, o sea, t al cubo, ¿ya? Y podemos ver aquí que el t me lo están acotando entre 0 y 1, ¿cierto? Así que esto va a ser, bueno, antes de eso, la función arcotangente está acotada entre menos pi medio y pi medios, ¿ya? Y está acotada entonces superiormente por pi medios. Entonces quedaría esto menor o igual a pi por pi medios al cuadrado, porque está al cuadrado. Entonces sería arco tangente, no puede ser más grande que pi medio, esa sería la cota superior. Y eso lo elevamos al cuadrado porque está fuera, ¿ya? Por t al cubo. Y además, t está acotado entre 0 y 1, ¿ya? O sea que esto a la vez va a ser menor o igual que pi por, y aquí le damos, quedaría pi al cuadrado sobre 4. Por, y aquí quedaría 1, ¿cierto? Porque es el máximo valor que puede tomar. Y entonces esto es igual a pi al cubo sobre 4.
que era precisamente lo que nos pedían en el ejercicio, ¿cierto? Probar que la derivada de la función f está acotada por pi al cubo sobre 4, ¿cierto? Que es a lo que llegamos acá abajo, ¿ya? Eh, como le dije, sé que el ejercicio es un poco largo, pues tuvimos que pasar por dos cambios de variables para llegar al resultado, ¿ya? Eh, pero bueno, no sé si les habrá quedado alguna duda. O alguna duda respecto a alguna parte de la materia, pensando en que ya se les viene la prueba. Eh, No, por mi parte, nada, por ya. ahora. Bueno, Mm. si durante el estudio les surge alguna duda, yo siempre les digo que pueden contactarme por email o por el WhatsApp, que también lo tienen, y me hacen la pregunta nomás y yo se la respondo, ¿ya? Así que, bueno, chicos, eso, voy a dejar de compartir. Ah, aquí Emily me dice que tiene una duda. Dime nomás. Me parece que es en el ejercicio 2. Ya. ¿Este? Sí, más que nada cuando ya tenemos el gráfico ¿Mm? como del triángulo y sacamos los límites. Ahí me perdí, porque uno es 2 y el otro es 3 menos u. Claro. Em, bueno, primero estamos considerando que es u el que se mueve entre constantes, ¿cierto? O sea, en este caso, tenemos que encontrar cuáles son los valores, el más pequeño y el más grande que puede tomar u, ¿ya? Entonces, u, que es esta variable de acá, va a partir en este punto, ¿cierto? Porque en este punto empieza el triangulito, ¿cierto? Entonces parte en u igual a 1. Por eso acá abajo es 1. Y llega acá hasta este punto. No llega hasta el 3, ¿cierto? Porque aquí ya se nos acabó el triángulo, aquí ya no tenemos región. El triángulo es el que está pintado acá. Entonces llega hasta este punto. Y tenemos que ver entonces cuál es ese punto aquí. ¿Cuánto vale u en este punto? Y vemos entonces que esto es la intersección entre esta recta, ¿cierto? Esta es la recta v igual a 1. Entonces sería la intersección entre la recta v igual a 1 y esta recta de acá, que es v igual a 3 menos u, ¿cierto? Entonces cuando uno hace una intersección lo que hace es igualar, ¿ya? En este caso v es igual a 1, entonces lo reemplazo acá y queda 1 es igual a 3 menos u, o sea que u es igual a 2, ¿cierto? Porque paso el u para allá, el 1 restando y quedaría u es igual a 2. Entonces este punto de acá, que es el máximo, es el valor más grande que puede llegar a tomar u, vale 2, ¿ya? Entonces por eso decimos que el u se mueve entre 1 y 2. Y ahora el v, que es esta variable de acá, la variable del eje vertical, partiría acá, ¿cierto? En este caso es v igual a 1, que sería esta arista de abajo, aquí sería 1. ¿Y hasta dónde llegaría? Llegaría hasta esta curva de acá, que sería, en este caso, 3 menos u. Por eso ponemos acá 3 menos u, ¿ya? Ponemos 3 menos u, porque es la otra variable, ¿ya? Notemos que yo puedo escribir esa recta también como u igual a 3 menos v. Era equivalente, porque era cosa de despejar acá el u en vez de v, y llegamos hasta acá. Pero como estamos trabajando con la variable v, entonces tengo que dejarla en función de la otra variable, que es u, ¿ya? Entonces por eso decimos que se mueve desde u hasta, perdón, desde 1 hasta 3 menos u, que sería esta curva de acá. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya, genial. Eh, ya, si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta aquí, ¿ya? Mucho éxito en la prueba y en lo que queda de semestre, ánimo también y que les vaya bien en todo, ¿ya? Así que adiós, cuídense. Chao, que te vaya bien. Muchas Chao, gracias. muchas gracias.